mí es un placer darle la bienvenida hoy a Historias Secretas a tres grandes mujeres, a tres grandes amigas, a tres grandes personajes en la historia de esta industria, porque esto es una industria y de este entramado. ¿Sí? Las voy a invitar una a una y quiero un aplauso, por favor, para Vanessa Córdoba, jugadora, colega, además. Hola, Vane. Muchas gracias. Ya nos van a traer silla, Wallace es multitodo. Le quiero dar la bienvenida a Carolina Castellanos, periodista. Hola, Caro. Gracias. Y de última, pero por supuesto, last but not least, Elizabeth Oviedo. Además, la introducción de Elizabeth es la más larga, porque Elizabeth, venga para acá. Un aplauso para Elizabeth. Elizabeth es exjugadora, árbitro, momento tomo aire, entrenadora, instructora arbitral y aparte de eso, parte de la FIFA en las comisiones de empoderamiento de las mujeres en el fútbol. Un aplauso para Elizabeth. Por favor. Y yo me voy a hacer de pie porque no hay más sillas. No, mentira, sí hay más sillas, ya van con eso. Pero primero que todo, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidas a Historias Secretas. Y lo primero que tengo que preguntar es, Elizabeth, tú has estado en todo el proceso, o sea, de jugar a dirigir, a arbitrar. Si es cierta la transformación que se cacarea del sistema de no, estamos en un momento histórico y en el mejor momento del fútbol femenino en la historia. O sea, inevitablemente, claro, ha habido cambios, pero ¿cómo vamos con esos cambios? Bueno, buenas noches. Así que si tienen tiempo. Sí, yo creo que eso ha sido un camino, un proceso. Es la lucha de las mujeres, digamos, la lucha del movimiento de mujeres, quien ha hecho posible todo esto. Y sin duda, cada tiempo, digamos, marca lo que es el fenómeno, ¿no? La revolución, bueno, inclusive uno habla con la gente en el popular, en el bus, en la cafetería y dice, no, pero ya tienen liga. Ya tienen una liga, ya son profesionales, ya aparecen en televisión, como que ya eso es suficiente, ¿no? Y pues obviamente pues ha sido un camino pues bastante difícil, pero sí ha habido unos avances. Vane, ¿ya son profesionales? Alejo, compañeras. A todos quienes vinieron hoy, un gusto saludarlos. Te digo que estoy muy emocionada porque Historias Secretas fue mi compañero muchas veces en Turquía cuando iba caminando en tren, porque no tenía para el auto. Y además me porque los programas son largos. Me acompañaste mucho, entonces qué emoción poder estar aquí compartiendo un poquito de lo que hemos vivido o lo que he vivido por lo menos desde mi experiencia. Si somos profesionales, defíneme profesionales. Me encanta esa pregunta. Si asumimos profesionales como alguien que trabaja y recibe un salario por eso en el fútbol femenino, ¿todas son profesionales? No, todas definitivamente no. Todavía tenemos esta figura aficionada a prueba en fútbol femenino, que en vez de ser cada vez menos, comienzan como a sumarles. Entonces, no sé, como en un equipo de 25, 17 tienen que tener contrato y las demás no. Entonces, no se puede decir que el 100% somos profesionales, somos algunas cuantas. Incluso hace poquito, Putellas, la jugadora española, dijo el 99% de las jugadoras del mundo no se va a poder pensionar con el fútbol, claramente. Entonces, no, para ser corta en la respuesta, todavía no somos profesionales desde esa perspectiva, pero sí estamos teniendo un proceso en la profesionalización de nosotras desde nuestro rol como atletas, desde nuestra ética. Entonces cada vez ves más jugadoras preparándose mejor, con nutricionista, están yendo en las tardes, si no hay doble jornada, van a hacer trabajo extra. Ese paso sí se está dando y eso ha sido gracias como a todo un movimiento que las jugadoras hemos tenido, gracias a las redes sociales, siento yo. Pero desde lo legal como tal todavía nos queda y desde las oportunidades pues tenemos una liga de 4 meses. Ahora, Caro, bienvenida a La Titular. No, mentiras. Casi. Sí. Carolina Castellanos y yo tenemos un programa que se llama La Titular, que se lo recomendamos todos los días a las 9 de la mañana.
Madrugamos, Sí, madrugamos. para que nos vean mañana también. Pero, Caro, tú estás acá porque no solamente eres una gran periodista, sino porque ejemplificas algo que me parece muy interesante y es la lucha del talento contra la inclusión forzada en el periodismo, que para mí es un tema, podríamos hacer 18 programas sobre esto. ¿Cómo ves tú esa situación de, no, es que hay que tener mujeres en el programa? Sí, hay que tener mujeres en el programa para que esto funcione. La cuota de género, lo que nos La dicen. cuota de género. Esa es la cuota de género. Buenas noches primero a todos. Yo creo que en el periodismo hemos tenido una serie de cambios y una serie de puertas que se han logrado abrir, y esto gracias a pioneras, porque como estábamos viendo ahorita en las historias, datamos de 1904, del 75, que posiblemente en la historia no lo tuviéramos tan presente. Yo sí tengo que decir que hoy hay mujeres en el periodismo deportivo, gracias a mujeres que lograron abrir esa puerta. Un nombre, por supuesto, el de Claudia Elena Hernández, que no me canso de repetir, que es una mujer que ha estado ahí presente. La tenemos Pero en fotos, pongamos la es foto de Claudia Elena impresionante. para los que Oiga, no la lo conocen. de Si no la Claudia es conocen, no han impresionante. visto fútbol en los últimos 40 años, además. Es verdad. Entonces, yo creo que gracias a ellas llegaron, pero lo que pasó, digamos, en un momento es que, claro, necesitábamos a la mujer, pero ¿para qué necesitamos a una mujer en un programa de deportes de hombres? Pues para que sea la cara bonita. Entonces, le ponemos la minifalda, le ponemos el escote y la ponemos a leer redes sociales, porque comienza una mujer teniendo ese papel. La mujer es para leer las redes sociales. La mujer es para estar ahí únicamente como la cara bonita. Lo que pasa es que no entendieron y no se dieron cuenta que en un momento de la vida las mujeres íbamos a decir, pero ¿por qué no podemos ser protagonistas también? ¿Por qué no te podemos hablar de táctica? ¿Por qué no te podemos hablar de el juego? No solamente en el fútbol, también en otras disciplinas. No sabemos las reglas. También podemos tener argumentos para estar ahí. Y yo creo que esa demostración que se dio en los últimos años con la posibilidad que nos dieron de abrimos la puerta, oiga, pues toca entrar y toca aprovechar. ¿Hay que prepararse el doble? No, no el doble, Alejo, el triple para poder estar en un programa, digamos, de televisión, de radio, de ahora todas las redes sociales. Entonces, sí comenzó como esa cuota de género, pero yo creo que las mujeres hoy estamos demostrando que también podemos ir un poco más allá y se ha pasado a esa posibilidad que nos tengan en cuenta para eso. Claudia Elena Hernández. Se las presento a las que no la conocían y a quienes no la conocían. Por mujeres como ellas que hoy estamos aquí, por mujeres como ellas que hoy podemos decir no solamente somos la cuota de género, somos una mujer que estamos en una mesa de un programa de radio, de televisión, dando nuestros argumentos. Creo que alguien que ayudó a incentivar eso, que también está, digamos, presente hoy en el periodismo, Sara Castro, que fue directora de un medio de comunicación. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado, además de Esperanza Palacio, que por supuesto, pues comenzó en El Colombiano, en la prensa, pero yo creo que eso ha ido cambiando y ha ido evolucionando para bien. Que hay mucho todavía por hacer, claro, porque todavía, y a mí me lo han dicho, es que necesitamos la voz femenina, porque nos falta la voz femenina. No porque digan, no, es que Carolina puede ir a hablar de fútbol, de tenis, de ciclismo, no. Necesitamos la voz femenina. Entonces a veces es como, bueno, necesitan la voz femenina, pero tengo que aprovechar que necesitan la voz femenina para poder decir presente, aquí estoy. Entonces es un reto y ha sido un camino que no ha terminado, pero que yo creo que se abrió la puerta y hay que aprovecharla. Ahora, Eli, hay una ironía en esto, y es que en el fútbol formativo, están niños y niñas. ¿Sí? Se trabaja con niños y niñas. Se trabaja precisamente en un discurso de aquí no importa el género, acá es vamos a jugar, vamos a crecer, vamos a aprender, y después se rompe cuando entra la industria. Tú has hecho parte de la dinámica del fútbol aficionado desde hace mucho tiempo en todas las etapas. ¿Por qué se rompe ese discurso cuando podría funcionar perfectamente incluso más allá de las categorías infantiles? Claro, digamos que hasta cierto nivel o a cierta etapa, como que se permite. Y si me permite recordar el caso María Paz. ¿Sí? María Paz es una niña que juega con un club capitalino y es su guardameta hasta toda la fase eliminatoria aquí en Bogotá,
y cuando llega a la fase final, creo que es en Medellín, después de también haber participado ya en un partido, le dicen que no puede jugar porque es algo extraño. Es que una niña, ¿qué hace jugando es con una los niña, niños? sí, que hace jugando en un torneo Y de es niños. arquera. ¿Sí? Y era Y es arquera. guardameta. Y es justamente en el momento de la competencia, porque el equipo gana, ¿sí? Seguramente uno piensa, bueno, ¿qué pasaría si el equipo no gana? Es decir, mientras empieza a aparecer el tema también del protagonismo en la competencia, entonces también empieza el cuestionamiento acerca de los cuerpos que están participando, ¿no? Y esto pues, es un hito también en Colombia, que gana una tutela, ¿sí? Y tiene, no sé si lo hizo muy bien, ¿no? Al menos lo que le pidieron legalmente, a pedir pues, disculpas por este incidente. No por que ella participara, sino por no haberse dado cuenta antes de que esto era una situación que no se podía dar en la competencia. Hay una situación muy particular, Eli, y tú me abres la puerta para uno de mis temas favoritos, que es la de fútbol. Gozo. Mucho. El fútbol colombiano está dividido en dos, digamos, para los que no dominan el tema. Hay una cosa que se llama la DIMAYOR, que reúne al fútbol profesional. Sí, son 36 clubes, ni uno más ni uno menos. Y está la DIFútbol, que reúne al fútbol aficionado, que son las ligas. Sí, cuando uno juega un campeonato en la universidad, ese campeonato tiene un árbitro, ese árbitro es de DIFútbol. No sé a cuántos les haya dirigido un partido aquí mi compañera de puesto, ¿sí? Pero si uno juega un partido en la Conejera y el partido tiene árbitro, ese partido cuenta como liga. Liga de Cundinamarca, porque es la Conejera, ya no es Bogotá. Si está para acá, entonces Liga de Bogotá. Y las ligas son 34, porque son todos los departamentos más Bogotá, más Fuerzas Armadas. Entonces resulta y acontece que la democracia del fútbol colombiano son 70 votos, 36 de DIMAYOR, 34 de DIFútbol. Y estos 36 viven agarrados todo el tiempo por plata, y estos 34 tienen a un señor encima que se llama Álvaro González Alzate. En el 91, cuando se hace el primer torneo, pues lo organiza pues, Álvaro González, Claro, ¿cierto? es campeonato de fútbol, Porque 1991. Además, un montón de años que lleva ahí, ¿sí? Y pues, y digamos que eso hace parte también de todo lo que se atribuye a él, ¿no? Pero no solamente de las selecciones femeninas. El arbitraje. También del arbitraje de las selecciones masculinas, porque él es el delegado para todos los partidos que tenga la selección. Y lo que está además documentado, además del poder que tiene la DIFútbol, obviamente el poder que sigue teniendo en la selección femenina, él es el que es el delegado, digamos, de acompañar todos los viajes y las representaciones más importantes. Él fue el que estuvo acompañando la delegación en el Mundial de Australia. Siempre ha estado en Copa América también, digamos que es el líder de eso, pero pues no podemos olvidarnos que fue el encargado de liderar tal vez uno de los vetos más importantes para las mujeres en el fútbol. Y esto quedó revelado en audios cuando en los Juegos Olímpicos de 2016, Río 2016, deja por fuera a una de las referentes como Daniela Montoya. Daniela Montoya, que sale de la selección, queda fuera por ese veto de Álvaro González. Los audios quedaron en evidencia, palabras más, palabras menos. Ella no está para estar en esta selección. No, el audio decía, cuando yo tengo una lanza clavada en el rabo, me la quito. Me la quito. Me la quito. Sí, y hacía referencia a una jugadora porque es un poeta de fútbol, a Daniela. No quiero ser esa lanza tampoco. Pero pues dejó en evidencia eso, y a pesar que haya intentado, porque es cierto que con esos viajes y con los regalos, además porque en un momento creo que fue en Australia que les dieron PlayStation a las jugadoras. Unas y tablets. él era el encargado, unas tablets, y él fue el encargado de entregárselo a las jugadoras. Entonces quiere limpiar el nombre de alguna u otra manera, porque acuérdense en esa conferencia de prensa del 2019, que es cuando la lidera Isabela, Melissa Pero no y se lo Natalia. recuerde, ella estaba paradita en una esquina Claro. atrás.
estaban ahí presentes, que fue cuando salió todo el escándalo de este seleccionador, que les daban los uniformes de los hombres que les quedaban inmensos. Y cuando esto sale a la luz en una conferencia de prensa, todos los medios y los focos se revelan estos audios con acompañamiento de Colfootbro, pues a partir de eso el señor Álvaro González ha intentado limpiar su nombre, pero para mí es un hombre que todavía está enlodado y que sigue siendo parte de una maquinaria tal vez que está dañando y que sigue dañando el fútbol femenino y que no lo dejas surgir, que No, no es que lo el deja fútbol femenino levantar. funciona y funciona exitosamente, insisto, hay resultados, no porque funcione bien, Pero o no sea, por no la hay salarios, estructura. etcétera, hay resultados a pesar del sistema. Y esa rueda de prensa muy famosa, 2019, comenzando el año, ¿sí? Día de la Mujer, acuérdense, 8 de 8 de marzo, marzo. ¿sí? O sea, todo fue muy simbólico. La entonces capitana de la Selección Colombia, junto a jugadoras emblemáticas y jóvenes jugadoras, Vanessa era una culicagada en ese entonces, mostraron una situación muy particular. En el 2018, el Huila había sido campeón de la Libertadores femenina, un hito. Único Y campeón, ¿no? sí, además, Santa Fe eliminado, Luis. pero es que no puedes perder con Independiente del Valle, o sea, Santa Fe eliminado. sí, o sea, ¿cómo vas a perder? Pues no, pues de poder puedes, pero es que era el partido que no podías perder. En fin, ¿para qué? Estábamos todos tranquilos. Sí, Tengo que dar la noticia. sí, o sea, Esto es la noticia. gente está tranquila y usted está 20 Yo sé. santafereños. No, pues estoy muy triste. No, La inversión que hizo Santa Fe fue muy importante para esta Libertadores y ahí se queda. pero Se queda en nada. ¿responsabilidad de quién en el partido contra Independiente del Valle? No, el entrenador. El entrenador. No, como Usted no planteó saca sus ese mejores partido fue jugadoras en el terrible. partido más importante. No, como planteó el partido. ¿Mm? Pero volvamos al tema. En el 2019, la liga estaba en veremos. Después del cruce de declaraciones entre Llorel y Rincón, que fue el gran referente de ese Huila campeón de Libertadores, y Gabriel Camargo, que ni siquiera tenía que ver con el Huila, porque era el dueño del Tolima, unas declaraciones absolutamente desafortunadas, un escándalo que se generó, la DIMAYOR no iba a ser liga. Es más, para castigar a las futbolistas, iban a hacer una liga solamente con jugadoras juveniles. El discurso era no hay plata y además así cimentamos el futuro. Y las jugadoras más experimentadas hicieron la protesta, pero aparte nos dieron algo que era un poco ridículo que los periodistas no supiéramos. Es más, que los periodistas no hubiésemos denunciado en ese momento y ahí es mea culpa. Y es que la femenina no se reunía nunca. La femenina no trabajaba, la femenina no entrenaba, la femenina no tenía partidos amistosos, la femenina no jugaba nunca y aún así querían resultados. ¿Sí? ¿Usted cómo va a tener resultados si no tiene trabajo? Lo cierto es que después, y esto ya es una opinión mía, después de esa rueda de prensa empezaron a pasar cosas. Lo primero fue, listo, listo, les vamos a dar trabajo, pero obtengan resultados. Primer resultado, oro panamericano. El primer equipo deportivo en la historia de Colombia en lograr un oro panamericano. ¿Sí? Nunca habíamos ganado en un deporte de equipo un oro panamericano y lo logró la selección Colombia femenina de fútbol. Entonces, después de eso, ganó, eso fue en Lima, la de béisbol. Son las dos únicas selecciones de equipos, ¿sí?, que han ganado oros panamericanos. Entonces es un logro importantísimo. Pero después de eso vino todo este proceso de los mundiales, de salida de jugadoras al exterior masivas, acompañado de algo que no era tan evidente, que eran los vetos a otras futbolistas. Vale, todo lo que ha pasado desde el 2019 es una moneda con unas dos caras muy agresivas, una muy brillante, porque no se puede negar. Hay trabajo en selecciones, hay amistosos. ¿Cuándo la selección Colombia tenía amistosos? Eso, hay amistosos, hay torneos, hay preparación, hay patrocinador, llegó ARA. Sí, llegó ARA como patrocinador exclusivo de la Selección Colombia, pero al mismo tiempo eso esconde los vetos, las negociaciones, las presiones. Daniela volvió a la selección con una ley de mordaza que por supuesto no vamos a exponer, pero es una situación muy complicada. Tú que hiciste parte de todo ese proceso, ¿cómo ves lo que ha pasado en estos últimos 6 años? A ver, yo creo que ha sido el ejemplo perfecto de lo incómodo de la evolución. Crecer duele un montón. Por eso uno chiquito cuando va creciendo le comienzan a doler
las rodillas y es incómodo y no entiendes y entonces la ropa te comienza a quedar diferente. Y eso es lo que está pasando o lo que viene pasando estos 6 años más o menos. Y eso es muy injusto con toda la historia que tiene, pero siento que entonces, ok, desde la perspectiva de nosotros como jugadoras, en su momento nos decían, ok, no, es que falta un montón de profesionalismo por parte de ustedes. Es que vean cómo se ven gordas, no se ven atléticas, que además el uniforme que te pones, pues... ¿Les decían, se ven gordas? Sí, 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 sí. Hubo un técnico que nos miraba así a cada uno la camiseta. Les pesa. Vanessa, vaya, se pesa. Me decían Córdoba, además. Córdoba. Sí, sí. Me bajaban de peso desde ese entonces, pero sí. Entonces, sí, se nos criticaba mucho eso porque, claro, pones a un jugador que tiene una huella deportiva larguísima, pues físicamente nos vemos muy distintos. Pero además, es que en el deporte femenino hay muy poca investigación, hay muy poca inversión. Entonces, pues si nos pones a comparar a pelados que vienen haciendo deporte toda la vida, a nosotras que el 90% empezamos entrenando a los 12 años como tal en una escuela o más tarde, con niños y un poco como a las patadas, pues obviamente no nos vamos a ver igual. Y además no teníamos donde jugar realmente. Entonces se nos criticaba mucho eso. Y de esa camada de las superpoderosas, yo soy de las chiquitas de las superpoderosas. Y esa camada, como acá no teníamos nada, nos vamos para Estados Unidos a estudiar. Y allá comenzamos nosotras a poder realmente tener una huella deportiva o dar ese cambio en la mentalidad a ser atletas. Sobre todo en Estados Unidos, donde te enseñan que primero eres primero eres estudiante, ¿no? Que eso es un gran tema también. Luego eres atleta y por último eres tu deporte, o sea, eres futbolista. Y a mí lo último que me traían a la mesa era que soy arquera. Entonces yo tenía que correr igual que todo el mundo, las demás tenían que saltar igual que yo. Entonces nosotros nos vamos, tenemos eso y cuando volvíamos a selección, eso lo compartíamos con las compañeras que se quedaban. Y eso poco a poco fue generando una cultura distinta, por lo menos en la selección. Ya con la liga, nosotras comenzamos a tener roce con otras jugadoras que venían, con las extranjeras, y se fue dando poco a poco ese desarrollo. Y vuelvo, insisto, las redes han sido una gran herramienta para ese crecimiento, ese cambio, porque entonces veíamos a las jugadoras por fuera tener estos otros comportamientos. Ay, mira que ella va al nutricionista, mira que ella se entrena en las tardes, mira que cómo se viste, cómo habla, además de cómo juega, porque tampoco teníamos casi acceso a eso. Entonces nosotras, entendiendo eso, comenzamos a generar ese cambio porque estábamos mamadas de que nos dijeran que ese era el problema y era parte de la evolución. Pero entonces, claro, nosotras crecemos en ese sentido, crecemos también culturalmente, crecemos en nuestra narrativa porque es que esta revolución viene también por parte de las americanas, de las inglesas, de las alemanas, por un montón de personas. Tenemos una educación diferente al promedio de un jugador acá en Colombia. Entonces, obviamente, eso iba a incomodar. Entonces, nosotras tenemos ese desarrollo, pero nuestra directiva se queda en Colombia y se queda con las mismas personas y se queda con la misma mentalidad. Entonces, en estos 6 años hemos tenido ese tema, o sea, como que nosotros comenzamos a crecer por un lado, después la directiva comienza a crecer un poquito hacia otro lado, pero entonces después se nos vuelve que los medios de comunicación no están, bueno, ahora ya los medios de comunicación comenzaron a generar un cambio. Entonces estamos creciendo de manera desproporcional o fuera de ritmo, como que una cosa sí, una cosa no. Y eso es lo complejo ahorita. Incluso ahorita se han cambiado muchas cosas, pero la narrativa es la narrativa que, si se quiere decir así, el feminismo tuvo hace 10 años. Hasta ahorita la quieren meter en el fútbol femenino y es como, no, viejos, ya pasamos por ahí, pero bueno, ok, ya están haciendo algo diferente. Pero se está dando un cambio. Lo que lo hace incómodo es que está como fuera de ritmo y eso es lo que hace que muchas veces se sienta que no va a la velocidad que tiene el potencial y tiene todo para poder tener. Ahora, Caro, ¿cuál es el papel de los medios en esto? Porque sí tenemos una liga, tenemos una selección, tenemos unas jugadoras que cada vez son más mediáticas en buena medida por el papel de las redes, sabemos más de ellas por las redes que por los propios medios. ¿Cómo estamos los medios en ese juego? Porque a mí hay una cosa que a mí también me parece muy chistosa, ¿sí? Y es la periodista mujer tiene que hablar de fútbol femenino, ¿sí?
Son muy poquitos los casos de hombres que se atreven. Además porque son como, qué pereza. Dilo tú. Porque es que nos gusta ver a hombres jugar fútbol. Libertadores femenina. Comenzó la Libertadores femenina, tenemos 2 equipos. Ay, cuéntalo tú. Obvio, yo lo cuento. Porque usted es mujer, hágale. Obvio, yo lo cuento, pero es como la pereza. Yo creo que hay que hacer mea culpa sobre todo con los colegas hombres, porque en su mayoría son así. En su mayoría, porque digo que algunos sí han intentado, digamos, entrar, pero yo creo que los medios de comunicación han sido fundamentales en la difusión de poder contar historias distintas. Yo creo que los medios alternativos han sido los encargados de crear como una comunidad en torno a esto del fútbol femenino, y aquí indudablemente tengo que hablar de Femina Fútbol, que es una cuenta, sí, Paula Fresneda está en representación, pero la directora es Natalia Prieto. Si hay una mujer en Colombia que se ha dedicado a hablar de fútbol femenino, que se ha dedicado a contar las historias desde el día 0, porque es del día 0, es Natalia Prieto. Entonces yo creo que esa posibilidad de crear estos nuevos medios, además que ya hay muchos más, porque comenzó, digamos, Femina, pero ya está Superpoderosas, fútbol femenino, Colombia, entonces digamos que hay varias posibilidades, y en los medios tradicionales, aquí hablo yo pues personalmente, yo creo que son luchas que hemos asumido muchas de nosotras. Paula Fresneda, por supuesto, Luisa Ivonne, que además es directora de comunicaciones del Paralímpico, pero que también cuenta las historias de las mujeres en el deporte. Cada uno en los medios, Pilar Velázquez, lo que les contaba de Sara Castro, Claudia Elena Hernández, que en su momento la veíamos en los partidos masculinos y muchas veces llegaba al preliminar, cuando era el preliminar. Entonces yo creo que es más de los medios, es la convicción del periodista, de la periodista, de realmente llegar a contar las historias. Los medios todavía cuesta. Los medios tradicionales todavía, cuando vamos a hablar, oiga, importante esto, claro, hablamos de la final y que el Cali fue campeón y hablamos de la Libertadores y del Mundial, pero ya hablar del día a día y de la liga, digamos, en la cotidianidad, cuesta. Un cubrimiento de un equipo. No, es que hoy hay entrenamiento de Santa Fe. Ay, caro. Pero es que hay rueda de prensa de Millonarios. Hay que ir a la rueda de prensa de Millonarios. No me puedo partir en 2. Quisiera. Pero no está tan fuerte todavía y no está tan normalizado en los medios tradicionales decir, vamos a hablar constantemente. Eso es más convicción de uno como periodista. Y es el reto de uno creerse el cuento y decir, si estas viejas están haciendo todo lo que están haciendo, si les dijeron gordas, si les dijeron que tenían que bajar de peso, si les tienen que tenían que prepararse más, que vayan al nutricionista, que vayan a otro lado, pues yo también me voy a poner ese papel y voy a decir, voy a asumir ese reto como mío, porque es que también puedo ser yo. Porque también soy yo a la mujer a quien le han dicho, es que en cámara te ves un poquito gordita, tienes que bajar un poquito de peso. Es que tienes que pararte así porque es que tienes que estar derecha, es que tienes que hablar más fuerte, o sabes que mejor habla más pasito, es que estás hablando muy duro. ¿Te acuerdas que las mujeres más bajito, no hables tan duro? Entonces yo también me he tenido que acomodar. Si ellas se han acomodado como futbolistas, pues en los medios yo tengo que decir, por convicción propia, tengo que salir a hablar de ellas, porque son luchas que cada quien ha tenido. Entonces yo creo que es asumir desde el periodismo esa lucha y decir, lo voy a hacer mía. Y es un reto que todavía te toca darle. Es inevitable, las escucho a ustedes dos y pienso en eso, en los cambios y en cómo cuestan. Les voy a contar algo que no les debería contar. Yo voy a muchas reuniones y a muchas asambleas de Acolfutpro, que es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Y siempre que voy, me voy con la misma imagen. Están jugadores y jugadoras. Y entonces están discutiendo alguna vaina, que no, que los salarios, que no, que esta vaina, que no, que la otra. Y uno ve a los jugadores con el celular en la mano, hablando por WhatsApp, o viendo Instagram generalmente. Y uno ve a las jugadoras y todas están con un laptop o tomando nota. Tuc, 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 tuc. O sea, y ahí lo de la formación es absolutamente claro. Y siento que lo mismo pasa en la industria mediática, porque pues no lo neguemos, es decir, el Historias Secretas de hace una semana hablaba precisamente de la situación del periodismo y de los medios, y es una situación que está complicada y un poco precaria, pero quiero que vayamos ahora con Eli al universo
del fútbol aficionado y quiero, Eli, que hablemos un poco de la asociación. Cuéntanos de la asociación. Bueno, la asociación es un sueño maravilloso que se hizo realidad en 2020, cuando no podíamos jugar. Tuvimos muchas juntanzas de las mujeres en diferentes escenarios, árbitras, jugadoras, entrenadoras. Nos paramos en unos programas, en unos live que hacíamos los viernes de noche para escuchar las historias de las mujeres pioneras en ese momento. Pues como vemos, pues como que hay una cantidad de pioneras, ¿no? De ahí para atrás, antes del 91, pues cuando se organiza el primer torneo y en el 98 la primera selección Colombia, y entrevistábamos jugadoras, entrenadoras, árbitras, y toda esa historia la retomamos en una visión compartida de que el fútbol tenía otras dimensiones, que tenemos un juego propio, es lo que hemos comprobado, ¿sí? Que tenemos unas formas propias de jugarlo, de dirigirlo, de organizarlo, de gestionarlo. Y bueno, ya son 5 años que llevamos en esta juntanza, también agarrando los brazos de otras mujeres, de otras organizaciones, también casi que contemporáneas, como la Coordinadora Futbolera y Feminista de Colombia. Nos paramos ahí en el feminismo, abrazamos el movimiento nos abraza para llevarnos a diferentes lugares. Hemos estado en el Congreso defendiendo el Estatuto de la Igualdad con el capítulo sobre deporte, especialmente en el tema de erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas, pues porque no es un secreto de que hay situaciones de mucho silencio alrededor de esto. Es un tema bien complicado, pero donde también le hemos puesto mucha investigación, pues porque en la asociación hay investigadoras, comunicadoras excepcionales, y también pues hemos traspasado las fronteras. Tenemos un trabajo articulado con colectivas en Argentina, Brasil y El Salvador, con quien tenemos un proyecto maravilloso que se llama Hagamos la Nuestra Latam, y donde compartimos, además de las historias de cancha, también todo lo que enfrentamos las mujeres en la defensa de nuestros derechos. Tremendo, Elizabeth. Qué pena, pero tremendo. Ahora, en esa lucha y en esas luchas, que en últimas son luchas contra un sistema, ¿sí? Un sistema que, si entramos en términos patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han sentido que los hombres a cargo, los hombres en esas posiciones de poder, cierran las puertas, abren las puertas, están dispuestos a permitir que entre una asociación de fútbol femenino a trabajar, periodistas deportivas a trabajar, futbolistas a que se organicen? No solamente cierran las puertas, también nos amenazan, también nos persiguen. Algunas de nosotras hemos tenido que poner nuestras carreras en diferentes escenarios, justamente para proteger a las demás. Y pues no tenemos problema con ello, pues ya lo hicimos porque ya recorrimos un camino que ha sido muy, muy difícil, pero pues eso es parte también del activismo, ¿no?, que ejercemos. Y estamos supremamente convencidas de que ese camino puede abrir más puertas de las que ellos nos están cerrando. Y pues lo más importante es eso, ¿no?, que nosotras, esa juntanza que tenemos, ese ponernos en el hombro al lado de la otra, no solamente en la cancha, como digo, sino también en la vida cotidiana, ¿sí? Es el tema de la resistencia, ¿no? Es pensar en el otro, en la otra, y aquí también puedo, digamos que vincular el sentir de muchos hombres que no solamente se adhieren a nuestras propuestas por un fútbol jugado de otra manera, practicado de otra manera, sino también que permiten los espacios para el diálogo, ¿no? O sea, tenemos compañeros, diferentes colectivos que vienen
y dicen, pues vamos a acompañar, ¿sí? No para poner la voz por encima como siempre sucede en muchos espacios, ¿no? En las mesas, yo me imagino, las mesas, las juntas de prensa, ¿no? Que normalmente tienen una idea, pero hay 4 y están hablando todos ellos y uno como que, bueno, ya. Además que después de 5 minutos de que uno dijo una idea, el otro lo dice y ese sí, wow, suele suceder, ¿no? Y no, digamos que también hay esos liderazgos, esos compañeros que están ahí también, y pues llamó la atención sobre eso. Sin duda, todo el sistema está permeado por el patriarcado. Los estudios que se han hecho desde FIPRO y de la FIFA misma sobre la forma de gestión de las federaciones es absolutamente El diciente. informe de Transparencia Internacional, o sea, uno lo coge y escurre, o sea, es un asco. Y bueno, digamos que toda la estructura, que afortunadamente, pues en el caso mío he tenido la fortuna de conocer desde muy adentro, pues marca todo lo que implica un producto, ¿sí? Que es llevarlo al capitalismo extremo sin importar los cuerpos que se lleve por delante. Entonces, cuando tú hablas de los uniformes, por ejemplo, eso ha sido fundamental, los estudios que hace Gabriela Gartón sobre los uniformes de las jugadoras de Estados Unidos, ¿no? Cómo entran en toda una dinámica heteronormativa, ¿sí? Que nos dice que tenemos que ser de esta manera o de otra, ¿sí? Las formas de los cuerpos, ¿no? Las edades que jugamos, ¿no? Que ya no sirves, ya no puedes, ya estás muy cucha, estás robando aire, ya el fútbol no es para ti, sin darnos cuenta que es lo que históricamente ha sucedido con las mujeres, ¿no? Hemos estado en diferentes lugares que incluyendo las tareas de cuidado, que nos han hecho que nuestros proyectos personales pasen a un segundo plano, como en el caso del fútbol. Y en este torneo que tenemos recientemente, que es algo pues maravilloso que ha sucedido, tenemos un torneo que se llama La 30 Más, primer torneo para mujeres y diversidades mayores de 30 años, pues nos hemos dado cuenta de eso, mujeres que han sido relegadas, olvidadas y que además se olvidaron del fútbol como esa pasión primera que recibimos, pero que a través de este torneo se vuelven a encontrar, se vuelven a juntar, son amigas a través de una red social, convocar 300 mujeres, no es tan fácil, pero es algo maravilloso poder tener ese impacto y ver cómo podemos cambiar la vida de mujeres que están pues lejos de todos estos reflectores. Claro, en tu caso. No, están un poco más abiertas las puertas. Yo creo que hoy ya hay una convicción distinta, además, comenzando por la titular, por Germán, por Alejandro, por los que han dicho necesitamos mujeres, pero mujeres preparadas y con la posibilidad además de que puedan hablar de lo que sea. Yo creo que en su momento, en el momento en el que yo entro a los medios de comunicación, ya hace casi 9 años, fue difícil porque la frase era esa niñita que hace acá, que hace la niñita en la cabina. Pues yo entré a aprender. Pero la frase era la niñita, gracias a Dios esas personas ya no están. Y el convencimiento de hombres importantes en su momento, Antonio Casale, que fue el que primero dijo tú y abrió la puerta para mí. Ahora lo hace Juan Felipe Cadavid, lo hace Alejandro, lo hace Germán, lo hace Nicole Samper, lo hace Guillo Arango. Y hoy el convencimiento de los hombres y compañeros es más de estoy aquí contigo, vamos hombro a hombro. Afortunadamente esa generación de la que les hablo y de la frase de la niñita ya no está. Y es una generación que ha ido cambiando y que ha ido mejorando. En los medios de comunicación ha avanzado un poco eso, la inclusión de la mujer y la llegada ahora con la posibilidad de tener un rol distinto. En mi caso ha pasado. Vale, y en el caso de los futbolistas, porque es una crítica frecuente, uno ve un tipo como Sorín respaldando no solamente a las futbolistas argentinas, a las futbolistas, ¿sí? Casos en selecciones españolas, italianas, inglesas, alemanas, de los jugadores poniendo pecho o al menos tirando un trino a favor de las jugadoras. ¿Acá vemos eso o no lo vemos? A ver, yo creo que hemos tenido casos por solicitud, más no porque nazca, siento yo, me puedo estar equivocando.
Pero más allá de eso, y yo siento que a ver, los grandes cambios se dan en lo cotidiano, en el día a día. Y eso sí, nunca sentí un rechazo por un compañero, por un colega. Cuando nos toca compartir espacios, quienes suelen poner trabas en esas situaciones son más los directivos que los propios colegas. Al comienzo creía uno que los colegas, porque claro, nos separan un montón como si la vida no fuera mixta. Entonces siempre es como ellos allá, nosotros acá. Y hasta a veces pasamos por groseras por no saludar, pero es porque a veces hasta regañan por saludar. Entonces, o si hay un hombre en el gimnasio, no se puede entrar al gimnasio. Entonces, siempre ha existido mucho como esa separación. Pero en momentos donde, o a partir de que nos comenzamos como a juntar un poquito más, así fuera, no sé, en las fotos del semestre, donde entonces ya salimos ahorita. Fue Santa Fe. Santa Fe que hizo una foto con todos. Con todos, de todos los Millonarios jugadores. cuando presentó la nueva camiseta lo hizo Todos. con los 2 equipos. Entonces, en esos América escenarios, también lo ha hecho. sí, América. Se comienzan a generar esos entornos donde de verdad es muy chistoso. Nosotros, por ejemplo, con Nacional, el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, el día del ser más increíble del mundo mundial. Les llegaron con rosas, obviamente. De las Con flores. rosas, obvio. Entonces, bueno, llegamos nosotros al entreno. Entonces llegan los profes y nos tenían chocolates en el camerino. Y yo hasta me temblaba un ojo. Yo, bueno, nada, les reconozco que, bueno, muy queridos ellos, todos. Entonces salimos, obviamente yo no me iba a quedar callada. Entonces yo miro a Daniela, que era la otra capitana, y me dice, Queen, hable. Listo. Profes. Gracias. Pero bueno, y les eché el discurso. Cuando, bueno, terminamos de entrenar, muchachas, báñense rápido que tenemos que ir al gimnasio. Entonces nosotros entrenamos en una cancha que queda justo al lado de la entrada de Guarne, se han ido a Guarne, y después pónganles una caminadita de 7 minutos hasta el gimnasio, donde además está el camerino de ellos. Entonces báñense rápido que tenemos que irnos para allá, pero ya les ponemos el otro uniforme porque hay que ir uniformado. Ay, ok, listo, vamos. Entonces vamos todas arregladas, ¿no? Corriendo ahí al gimnasio. Y cuando llegamos, están todos los jugadores de Nacional con una cajita y una flor. Y parecía el colegio, o sea, como que... ¿Qué? Hola. Entonces nos llevan como para una zona verde que hay adentro y éramos en un círculo. Entonces medio círculo era el femenino y la otra mitad era el masculino. O sea, gran paseo bugueño. No, literal. Entonces, bueno, nos paramos y todos como que, ok. Cuando sale Sebastián Gómez, creo que era el capitán en ese entonces, y se echa el discurso de el ser más increíble que hemos tenido en la faz de la Tierra y en la historia del mundo mundial y del universo. Y bueno, tremendo discurso. Entonces me mira Dani, también dice, Queen, tú hablas después, y yo, dale, listo. Termina de hablar Sebastián del Día de la Mujer, y entonces se comienzan a acercar todos, que todas como que ¿qué está pasando? Entonces, como que, ¿qué? Entonces, claro, yo estaba con Vale, Restrepo, la tarquera, y vemos a Chipi Chipi con las 2 cajitas y las 2 flores caminando hacia nosotras, y yo como que, además súper incómodo porque como que ellos tenían que escoger a quién, o sea, no sé. Horrible. Como tú me caes bien, toma tu cajita. Y nosotros, ok, gracias. Y ya como que uno no sabía si dar el beso de gracias. No, fue de verdad como el colegio. Y ahí se acabó todo. Y nosotros como que ni gracias pudimos decir. Y ese fue el Día de la Mujer. Grandes momentos. Sí, entiendo la intención y se los valoro un montón, pero el hecho, bueno, me desvío un poquito del tema, pero el hecho es que nunca hemos sentido, en la mayoría de los casos, que haya un bloqueo por parte de los colegas. Al contrario, y son súper curiosos y se acercan. Ahorita yo me estoy recuperando el hombro con los de la equidad. Y claro, al comienzo también, y aquí peor, soy la única mujer en el espacio, entonces todos como que... Y Pero también tú como estás, que te estás recuperando con hombres. O sea, yo veo que tú subes en los videos y estás en recuperación con otros jugadores. sí, con los muchachos que además me dicen señora. Ay, Porque Dios son mío. menores que yo. Ay, Dios No, mío. traumático. Pero ellos descienden y yo sí les digo, muchachos, si quieren preguntar, pregunten. Entonces, claro, van y Bueno, cómo señora. hacen.
Bueno, señora. Sí, señora. ¿Cómo controlan el balón con el pecho? ¿Cómo hacen con el periodo? Y yo también digo que evangelizo un poco, porque entonces Pero cuando eso es hablamos... buenísimo. Sí, no, ha sido súper valioso, pero bueno, el punto es que ellos siempre han estado muy abiertos a, por lo menos los de liga, los de selección, casi no he compartido con ellos, dicen estar prestos a, pero pues no debería ser solicitud. Tenemos casos como Mbappé en Francia, que va a los estadios, publica, saben el impacto que tienen, son muy conscientes de eso. Siento que esa conciencia sí falta aquí, pero eso es ya un tema de formación y de procesos integrales que no estamos teniendo en el fútbol profesional colombiano. Ahora, Vanessa abre una puerta por la cual quiero entrar y es el tema de entrenadoras. Porque, claro, seguimos teniendo una liga de mayoría de entrenadores. Son muy pocas las directoras técnicas y la verdad es que hay entrenadoras. En el fútbol formativo hay muchísimas mujeres, en el fútbol aficionado hay muchísimas mujeres, pero el embudo se corta y es como, ay, venga, usted va a ser entrenador, entonces haga escuela y coja el femenino y después pasa al masculino. El Sí, femenino sí, es como, aprenda. Sí. ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Ay, pum, al femenino. Porque es ahí, digamos que el primero que ahorita llega a Carlos Paniagua, que llega realmente por un proceso que venía haciendo en Medellín, que fue muy destacado, y llega, digamos, a dirigir. Pero, ¿cuál es el problema hoy de las elecciones? Carlos Paniagua es el técnico de la sub-17 y la sub-20. Eso no puede ser. No. Cada selección debería tener su entrenador, su cuerpo técnico. Y si hablamos de la de mayores, pues así como Vane ahorita estaba citando que la evolución, digamos que la formación y el crecimiento de fútbol femenino para selecciones ha sido como disparejo, porque unas traen experiencias de aquí, unas de allá, unas de aquí, unas de allá. El entrenador no ha evolucionado. Y no voy a citar a nadie, pero he tenido conversaciones con hoy jugadoras de la selección que me dicen, lo que yo entreno afuera, llego acá y el entrenamiento es petos amarillos, petos azules, pónganse a jugar y ahí vemos cómo hacemos. Ese no puede ser un entrenamiento de una selección que quiere ser protagonista a nivel internacional. Lo tuvimos con Nelson Abadía y lo puedo decir porque Claro. ya no está, pero eso pasaba con Nelson Abadía, que él llegaba a los entrenamientos y decía, ustedes petos azules, ustedes petos rojos, y pónganse a entrenar, y pónganse a jugar. No hay un entrenamiento y no hay una evolución en los entrenadores. Para mí uno de los retos más importantes y que necesita la selección femenina para dar el salto de calidad es tener un entrenador preparado para fútbol femenino, que esté preparado para entrenar mujeres, que sepa lo que es tener a una mujer que en un momento tenga su ciclo menstrual y que según los últimos estudios, cuando una mujer tiene su ciclo menstrual está mucho más propensa a sufrir la lesión del ligamento cruzado. Alexia Putellas le pasó. Cosa que no saben hoy los entrenadores. Hoy los entrenadores tienen que conocer la fisionomía de las mujeres. Si está ovulando, está fuerte, pero si tiene la regla no puede hacer fuerza, no puede hacer ese tipo de ejercicios. Y eso mucha gente no lo conoce, los entrenadores no lo conocen. Si queremos dar el salto de calidad en las selecciones, tenemos que tener entrenadores que sepan eso. Alejo, ¿puedo agregar una cosita ahí? Además de los entrenadores, yo creo que también nos quedamos muy cortos por parte de los directivos. El fútbol como espectáculo también está creciendo mucho por obligación, porque la generación que viene no se sienta a ver 90 minutos de fútbol. El año pasado estuve en un congreso de fútbol en Riad, en Arabia Saudita, y habló el presidente de la liga. Y comentaba un poco como, bueno, cómo ha sido esta inversión importante, muy importante que están haciendo. Ahí casi nos enredan el primer partido con la selección sub-20. Me acuerdo, tuvimos la discusión en casa, le dije a mis papás, pilas con, no, eso no va a ser tan complicado. Venga, ajá. Y es parte del fruto de invertir. Claramente ellos tienen una capacidad económica, pues, ni hablar. El punto es, ellos entendieron que además, para poder traer gente nueva a su liga, no se podían aferrar al fútbol, a la fanaticada que ya está en el fútbol. Tenían que traer una nueva. Entonces ellos se dedicaron a comenzar a vender la liga de a 15 segundos, que es lo que dura el tiempo de atención de nosotros, además, y peor los más chiquitos. Perdón, a usted ya le dijeron señora. En redes, sí. De nosotros también, señores y señoras.
Pero se enfocaron en eso y yo decía, ¿dónde estarán nuestros directivos para que entiendan eso también y de qué manera lo podemos hacer crecer? Porque es que también lo vemos en el fútbol masculino, pero también nos quedamos cortos en la manera de venderlo, el discurso que se echan para No, el marketing venderlo. es un desastre. Sí. Exacto, y pensando además en el espectáculo como tal, como industria, tenemos un montón por hacer y también nos quedamos cortos ahí. Eli, ¿cómo está la capacitación de entrenadores y entrenadoras? Bueno, yo creo que inclusive a través de los programas de desarrollo que tiene la FIFA se han hecho varios de ellos, porque además se factura bien ahí. No. Pero, pues, yo creo que me voy a remitir un poquito al 2017, con el tema de después que yo regreso de FIFA para, bueno, con todo el proyecto que tenía, me siento en una mesa con la comisión de la Liga Femenina, estaba integrada por los clubes, y con el presidente de la comisión arbitral de ese momento. Y mi pregunta, cuando estaba muy metida en el tema del arbitraje, fue ese, ¿no? ¿Y quién va a dirigir los partidos, no? Y pues nos dijeron, pues los árbitros profesionales. Yo qué, ¿es en serio? No, ese chistecito no me lo hagan, porque tenía sistematizado, en ese momento eran 76 árbitras, que eran las mismas que le dirigían en el potrero a las jugadoras. Y así como había una cantidad de árbitras en ese campo, pues también había entrenadoras. La primera liga, la ocupación de mujeres fue del 70% y el 30% fueron hombres. Obviamente hubo una pataleta por parte de las mujeres, de las que estaban por fuera, las que están dentro, no decir nada. ¿Sí? Obvio. ¿Sí? Pero seguramente para el tema de las mujeres, directoras, técnicas, entrenadoras, pues no pasó lo mismo. Y ya tal vez 2 o 3 años después es que empezamos a tener entrenadoras visibles en la liga profesional. ¿Sí? Y pasaba lo mismo que con las árbitras. Mientras estaban allá en el potrero, pasaba lo mismo con María Paz, mientras están allá escondidas no pasa nada, juegue ahí, ¿cierto? Sí, dirija ya todos esos partidos, gánese 25.000 pesos al día por ir a la porra a dirigir, ¿sí? Pero cuando ya aparece el tema del dinero, de la remuneración, entonces ustedes no son profesionales. Es que las jugadoras tampoco eran profesionales. Iban a pasar de jugar en La Morena, ¿sí?, a jugar en el Campín. ¿Sí? ¿Y cuál era el problema de la competencia o de la capacidad? ¿No? Ni siquiera se estaba cuestionando eso. Cuando tal vez un árbitro profesional en ese momento pues ya tenía una remuneración mayor, además porque la brecha en los primeros años fue horrible para el tema del arbitraje, pues no tenía ni siquiera el mismo interés, tal como tú mencionas, como bueno, está bien, tocó ir a dirigirle a estas mujeres, porque qué más, sí, qué aburrido. No, pues ni tan aburrido, porque a veces les toca correr más, se tiran menos, gastan menos tiempo ahí en el piso. En fin, pero es, digamos que es una situación muy similar lo que pasa con las árbitras que con las entrenadoras, y sí, se han hecho muchos cursos de preparación FIFA, se han hecho licencias, que tampoco es tan fácil hacer las licencias, en razón a pues, todas las barreras que ya conocemos, pero pues aún sigue siendo la representación muy escasa, ¿no? Con un poco de situaciones alrededor de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? De esos estereotipos que tenemos acerca de las mujeres que están en una posición de toma de decisión. Y cuando están ahí, pues también con ciertos condicionamientos. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes la institución encima, un montón de cosas, ¿no? Que ha sido históricamente lo que nos ha pasado. Vale, Elizabeth nos abre una puerta y es el último tema, tranquilos. Y es el tema del arbitraje. En el campo, ¿cómo es el manejo con árbitros y con árbitras? ¿En qué sentido? ¿Cómo las ves tú como jugadora? Es decir, ¿hay un manejo eficiente? ¿Hay conocimiento? ¿Están ahí porque también hay que poner mujeres árbitras o están ahí porque hay campo? ¿Tú cómo ves el arbitraje femenino en estos momentos en Colombia? Yo siento que pasa similar a lo que pasa con los medios de comunicación y es, ok, es fútbol femenino, entonces son árbitras mujeres. E incluso ya llegamos al punto que a mí me sorprende cuando nos dirige un hombre. Entonces es como, oh, hubo como cambio de
de roles. Por nuestra parte lo sentimos todo de la liga como las primeras veces, ¿no? Para nosotros sentimos, claro, ya muchas salimos y volvimos, ya jugamos torneos internacionales, todo, pero entendemos que para el resto del ecosistema no es tan así. Árbitras, DTs, las que están en los cuerpos médicos, las fisios, es muy nuevo para todas. Entonces se siente incluso en el ambiente que son los nervios de las primeras veces. E incluso como arquera yo estoy muy lejos de lo que usualmente pasa en las discusiones, pero entre lo que hablamos y a veces alcanzamos a escuchar es que también las jugadoras intentan ayudar a la juez, pero pues claro, también se presta para intentar convencerla, ¿no? de que no era falta y efectivamente No, lo era. Y uno como juez, uno que va a llegar que los jugadores ayudándome, respete, lejitos. Exacto. Sí, entonces sí se siente como las primeras veces porque a veces pitan cosas que no son y demás, pero de nuevo es un tema, como jugador es un tema muy espinoso hablar del arbitraje, pero sí se siente así, pero también lo entendemos, o sea, como que, y es una lástima que por ejemplo cuando va a dirigir una mujer, ya sea para nosotras o en un partido masculino, el comentario de siempre es como que, ay, ojalá le vaya bien, marica, porque si no... Y que embarrada pensar así, porque uno nunca piensa así de un juez. No, ojalá este pite bien y no sea el que sobresalga en el partido de hoy. Uno con las mujeres como, ay, no, por favor, que no, que ojalá le vaya bien. Pero sí, yo siento que sí, se siente mucha empatía porque entendemos el contexto que tienen. Además, pues de lo que hablábamos ahorita, que desde hasta cómo las muestran, también sexualizándolas un montón. Sí, a la árbitra de la final, básicamente todo su Instagram fue publicado en todos los medios. Entonces, no podía estar más sexualizada la pobre. Y le fue terrible. Y le fue terrible porque es que es mala. Le fue terrible. Sí. Es que ahí está Terrible. el otro punto, Caro. Sí, son las primeras veces, pero nosotros lo que vemos es que más allá de los nervios también hay una muy mala capacitación, y usted ya me va a entrar en esos detalles, porque están al garete. Este año vimos en la Liga Femenina que se cobró un fuera de lugar por un saque de banda. En la transmisión, espere, otra vez. Devuelve la jugada, saque de banda, coge la jugadora del Medellín, que era, y cobra un fuera Medellín de Orso lugar Marzo, si no estoy de un mal. saque de banda. Eso no es un problema solamente de nerviosismo. Yo creo que hay un problema real de formación y de preparación para mujeres. ¿Quieren cuota de género? Listo, tengan cuota de género, pero prepárelas. No puede uno mandarlas a la guerra solamente por decir es que la liga femenina tiene que tener mujeres árbitras. No. Y eso es una necesidad del general del arbitraje en Colombia. O sea, mire lo que pasó con No, Gallo es que esta el arbitraje en semana. Colombia es un desastre sin contar el género. O sea, la estructura como tal del arbitraje en Colombia es terrible, pero lo que pasó en la final y en lo que pasó en varios partidos es como, esto es un problema de fondo, pero no han querido realmente desde arriba poner el ojo a eso. Bueno, yo ahí sí voy a terciar. Vaya y defienda el gremio. Voy a terciar porque, bueno, lo primero pues es la estructura y el otro asunto es el tema de la maduración como tal del árbitro, ¿sí? O de la árbitra. Y sin duda, cuando yo me refería, por ejemplo, en el 2017, eran mujeres que venían de mucho tiempo atrás ejerciendo el arbitraje, que eso también es importante. En la mayoría de los casos se aprende mucho de lo que sucede en el campo. La jugada que sucede, que se discute, bueno, no le va a volver a pasar al otro árbitro, vamos a decirlo, ¿no? Es como algo que sucede muy comúnmente. Pero sin duda, pues el tema, ese tema del fuera de juego de un banda, pues yo lo conocí, lo vi en directo, pero no es algo que no suceda en diferentes torneos, ¿sí? Oscar Julián, que es uno de los árbitros más, que fue uno de los árbitros más reconocidos acá y pues es un referente para el arbitraje colombiano, pues también le sucedió, ¿sí? Solo como por mencionar algo, ¿ya? Sin embargo,
lo que me llama como la atención es el tema de los medios en el momento de hacer el análisis, ¿no? O sea, como si el error estuviera en que es una mujer, por ejemplo, y no en que le puedo pasar a cualquiera. Inclusive, si yo estuviera ahí, yo podría traer 3 o 4 casos, le pasó a fulano, le pasó, bueno, es una cosa que ayuda a entender un poco también los errores, porque hay errores que son técnicos y hay errores que son de apreciación, ¿sí? Dentro del arbitraje. Y pues cada uno de ellos tiene un análisis diferente, ¿no? El asunto es que en el tema del arbitraje, pues de las mujeres, el proceso de maduración es diferente, ¿ya? No teniendo una liga, una segunda división, las mujeres pasan de dirigir en los torneos de la primera C, ¿sí? O de tercera, que llaman acá, o en los torneos nacionales, pasan directamente a un ser profesional. Entonces hay un camino, hay una puerta, sin duda, para quienes quieren avanzar en la carrera, ¿no? Entonces, es eso por un lado, pero también siento que hay mucha discrecionalidad en razón a la estructura. En Argentina hay 11 divisiones y cada división tiene una comisión arbitral de mínimo 3 personas. En Colombia hay 7.000 árbitros en general y hay 2 personas tomando decisión. Analizando las jugadas, evaluando a todos los árbitros profesionales que sí tienen video, por ejemplo, que pueden ver el video en repetición, no sé a qué hora lo harán, pero a otros que ni siquiera hay video, ¿ya? Por primera vez tenemos una instructora internacional, ¿sí? Que ya, eso ya es bastante. Ha crecido el número de árbitras a nivel internacional, el panel internacional pues se mantiene, tiene un buen desempeño, están en competencia porque de igual manera también se elige un árbitro, una terna por cada país para la representación suramericana, ¿sí? Y las mejores pues también van a los mundiales, han sido muy buenas, inclusive árbitros que vienen de mucho proceso, ¿sí? Que todavía se mantienen en el panel. Pero también hay una cantidad de mujeres que han entrado, ¿cierto? Y ya sea por sus formas, volvemos al tema de las formas, pues son seleccionadas porque registran mejor en la cámara, porque eso, bueno, tiene una serie de connotaciones y demás, ¿no? ¿Sí? Sin duda, el prototipo de los cuerpos de las árbitras desde los 90s hasta lo que tenemos ahora ha cambiado un montón, ¿sí? Pero pues también asimismo la madurez para tomar una decisión de manera autónoma, ¿verdad? Pensando también en que en algunas oportunidades hay VAR y todo lo demás, que eso también pues, tiene mucho que ver, quién toma la decisión final, qué cosa se revisa y qué no, que hay unos aspectos técnicos ahí, pero digamos que es como parte de lo que yo podría como explicar alrededor de estas situaciones, ¿no? Caro, ¿cuándo empieza la liga el próximo año? ¿Va a haber liga? Esa es la gran pregunta de todos los años. Hoy es 8 de octubre. 8. Hoy es 8 de octubre. Todos los eneros finales que hay asamblea, la pregunta de todas las periodistas es, ¿y la liga femenina? Y la respuesta de todos es, eso es de una comisión que está delegada con los presidentes de tal, y en ese momento vamos a definir cómo se va a jugar, de qué manera se va a jugar, qué patrocinio, porque es que no hay plata. No hay plata, nunca hay patrocinio, nunca hay una organización y en este momento no sabemos qué va a pasar con la Liga Femenina el otro año. Entendiendo además que comenzamos Liga de Naciones ahorita en octubre, comienza la eliminatoria, digamos, por primera vez en la historia de fútbol femenino de Conmebol. No sabemos cuándo es fecha FIFA, cuándo van a estar las jugadoras, cuáles son las disponibles, cuándo se va a jugar el otro año. Entonces, en este momento, ¿es 8? 8. No sabemos cómo va a ser. ¿Y la estabilidad laboral de las jugadoras para el próximo año entonces? Hay algunos equipos que sí están haciendo contratos largos, América, Millonarios, Santa Fe, Equidad, sé que también empezó a hacer ahorita. Nacional, exacto, y las demás, Cali, las demás freelance. Freelance. Freelance, independientes. Freelance. Grandes momentos. Eso es complejo, ¿no? En términos de que ellas deben estar disponibles, tanto jugadoras como árbitras, que son las que más trabajo físico tienen, ¿sí?
O sea, hay que entrenar todo el año Mm. para trabajar 2 meses o 3 meses, ¿sí? O sea, el nivel de competencia, por ejemplo, para una árbitra es casi nulo. O sea, llegas a dirigir, te dan un partido cada mes o cada 15 días y el resto pues tienes que estar en el putrero cumpliendo con una cantidad de horas, ¿cierto? Que son en otras condiciones, no son las condiciones reales de competencia, ¿sí? Entonces es muy complejo pensarse eso, es una desigualdad terrible alrededor de lo salarial, de la seguridad social, que de hecho no la tienen los árbitros, las árbitras. El gremio arbitral es completamente desprotegido, pero adivinen quién está en la cabeza, quién está ya detrás manejándolo. No me pongan esos temas. Señoras y señores, esto es Historias Secretas. Muchísimas gracias a las invitadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, Vale. Recuerden, todos los miércoles de octubre vamos a estar acá. La próxima semana viene su papá. ¿Qué vamos a hacer? La próxima semana tenemos Historias Secretas de arqueros. Y pues viene el señor Oscar Córdoba a contarlo. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen una promoción en BBC. Tienen descuento y un bono. Wallace, yo no me sé el cuento. Es 10% de descuento en el BBC y hay una promoción especial de una jarra de cerveza y 2 hamburguesas presentando el ticket de la entrada. Y está el merchandising de Historias Secretas que toca hacerle también publicidad. Si me ven, me invitan. Gracias.